La araña tiene un lugar importante en la brujería, el ocultismo y las creencias antiguas. Su simbolismo es rico y variado, dependiendo de la cultura y el contexto. Aquí te explico su relevancia. Asociación, creación, tejido del destino, sabiduría oculta. En muchas culturas antiguas, la araña está vinculada con el acto de tejer, tanto en el sentido literal como en el metafórico. Esto la conecta con el destino, los hilos de la vida y la creación. Simbolismo y creencias asociadas. Mitología griega. Aracne. Según la mitología griega, Aracne era una tejedora mortal tan talentosa que desafió a Atenea, diosa de la sabiduría y el tejido, a un concurso. Cuando Atenea perdió, convirtió a Aracne en una araña como castigo, condenándola a tejer para siempre. Desde entonces, las arañas se asocian con el arte del tejido y la creatividad. Culturas africanas. Anansi. En las tradiciones africanas y afrocaribeñas, Anansi es una figura mítica representada como una araña. Es un truco inteligente y astuto que utiliza su ingenio para resolver problemas y enseñar lecciones morales. También es considerado un portador de historias y sabiduría. Culturas nativas americanas. En algunas tribus nativas americanas, la araña es vista como una creadora del mundo o como una tejedora del universo. Por ejemplo, la abuela araña, en las tradiciones Navajo y Hopi, es una figura divina que enseña a los humanos el arte del tejido y la conexión entre todos los seres vivos. Brujería europea. Durante la Edad Media, las arañas se asociaban con lo sobrenatural debido a su habilidad para tejer telas intrincadas en lugares oscuros. Algunas creencias populares sugerían que las arañas podían predecir eventos futuros o actuar como mensajeras entre mundos. También se decía que las arañas eran compañeras de las brujas, ayudándolas a tejer hechizos o proteger sus espacios. Simbolismo general. Tejido del destino. Las arañas son vistas como tejedoras del destino, creando patrones invisibles que conectan la vida y el universo. Transformación. Al igual que otros animales pequeños pero poderosos, las arañas simbolizan la transformación y la paciencia. Protección. En algunas culturas, las telas de araña se consideraban amuletos protectores contra el mal. Rituales y prácticas. En ciertas tradiciones de brujería moderna, como la Wicca, las arañas se invocan para rituales relacionados con tejer hechizos, para crear redes de protección o manifestación. Clarividencia. Se cree que las arañas pueden ayudar a ver conexiones ocultas o revelar verdades. Paciencia y perseverancia, como símbolo de trabajar lenta pero constantemente hacia un objetivo. En resumen, la araña es un animal profundamente simbólico que representa la creación, el destino y la sabiduría oculta. Su papel en la brujería y las creencias ancestrales la convierte en un elemento fascinante dentro del mundo esotérico. Aquí tienes una historia oscura y fantástica inspirada en las creencias medievales sobre las arañas y su vínculo con las brujas. Aunque no está documentada como una leyenda histórica específica, se basa en los mitos y supersticiones de la época medieval. La telaraña de la bruja oscura. En un pequeño pueblo perdido entre los bosques del norte de Europa, durante los oscuros días de la Edad Media, se contaba una historia que helaba la sangre a quienes la escuchaban. Había una bruja conocida como Morwenna, cuyo nombre significaba la tejedora de sombras. Morwenna vivía sola en una cabaña al borde del bosque, donde nadie se atrevía a acercarse. Se decía que Morwenna tenía un pacto con el mismísimo diablo y que utilizaba su magia para tejer hechizos tan poderosos que podían controlar el destino de las personas. Pero lo más inquietante era que, según los rumores, su aliada más fiel no era un gato negro ni un cuervo, sino una gigantesca araña negra llamada Umbra. El origen de Umbra. Cuenta la leyenda que Morwenna había encontrado a Umbra cuando era apenas una pequeña araña atrapada en una telaraña destrozada por el viento. La bruja, impresionada por la delicadeza y precisión con la que la criatura tejía sus redes, la salvó y la llevó a su cabaña. Allí, comenzó a alimentarla con gotas de su propia sangre, mezcladas con hierbas mágicas. Con el tiempo, Umbra creció hasta convertirse en una araña monstruosa, cuyas patas eran tan largas como las ramas de un árbol y cuyos ojos brillaban como brasas encendidas. El poder de la telaraña. Lo que hacía única a Umbra no era solo su tamaño, sino su habilidad para tejer algo más que simples telarañas. Según se decía, cada hilo que salía de su cuerpo estaba imbuido de magia negra. Las telarañas que tejía no solo atrapaban insectos, sino también los sueños, los pensamientos y las almas de aquellos que se acercaban demasiado. Morwenna usaba estas telarañas para crear trampas invisibles en los caminos del bosque.
Los viajeros incautos que cruzaban el bosque después del anochecer solían desaparecer sin dejar rastro. Se rumoreaba que sus almas quedaban atrapadas en las telarañas de Umbra, sirviendo como energía para alimentar los hechizos de la bruja. El ritual de la luna negra. Una vez al año, durante la noche de la luna negra, Morwenna realizaba un ritual oscuro en el corazón del bosque. Con la ayuda de Umbra, tejía una enorme red que cubría un claro entero. En el centro de esta red, colocaba un caldero lleno de ingredientes macabros, plumas de cuervo, cenizas de huesos humanos y lágrimas de niños. Luego, invocaba a las fuerzas del inframundo mientras Umbra tejía hilos de energía oscura alrededor del caldero. Se decía que este ritual le permitía a Morwenna ver el futuro, pero a un costo terrible. Cada vez que lo realizaba, alguien del pueblo moría misteriosamente al amanecer. Los habitantes sospechaban que las víctimas eran elegidas por Umbra, cuyos ojos brillantes parecían observar desde las sombras. El fin de Morwenna. Un día, un grupo de valientes aldeanos decidió acabar con la bruja y su araña. Armados con antorchas y espadas bendecidas por el sacerdote local, marcharon hacia la cabaña de Morwenna. Cuando llegaron, encontraron a Umbra esperándolos, sus enormes ojos rojos reflejando el fuego de las antorchas. La araña lanzó un zumbido ensordecedor y comenzó a tejer frenéticamente, cubriendo todo a su paso con una densa telaraña negra. Aunque lograron quemar la cabaña y dispersar a Umbra, nunca encontraron el cuerpo de Morwenna. Algunos dicen que escapó, mientras que otros aseguran que Umbra la devoró para proteger su secreto. Desde entonces, se dice que en las noches de luna negra, se puede escuchar el zumbido de una araña gigante en el bosque. Quienes tienen el valor, o la locura, de adentrarse en la oscuridad juran ver una telaraña titilando bajo la luz de las estrellas, con hilos que parecen moverse como si tuvieran vida propia. Esta historia refleja muchas de las supersticiones medievales sobre las brujas y sus animales compañeros. Las arañas, con su habilidad para tejer redes complejas y su asociación con lo oculto, eran vistas como criaturas misteriosas y potencialmente peligrosas. Aquí tienes una leyenda mucho más oscura y surrealista, llena de elementos perturbadores que exploran el vínculo entre una bruja y su araña en un mundo donde la realidad se desdibuja. Esta historia mezcla lo grotesco, lo místico y lo inquietante, con un toque de locura y magia ancestral. El huésped de seda. En los confines de un bosque olvidado por el tiempo, vivía una bruja llamada Erindra, cuyo nombre significaba la devoradora de sombras. Erindra no era como las demás brujas, no invocaba espíritus ni consultaba oráculos. En cambio, su poder residía en algo mucho más extraño y aterrador, una araña parásita que vivía dentro de su cuerpo. El origen del huésped. Se decía que Erindra había adquirido su poder cuando, siendo joven, encontró una telaraña negra en el interior de una cueva prohibida. La telaraña parecía vibrar con una energía sobrenatural, como si estuviera viva. Sin saberlo, al tocarla, una diminuta araña blanca emergió de los hilos y se arrastró hasta su mano, clavando sus colmillos en su piel. En lugar de matarla, el veneno de la araña comenzó a transformarla. Sus ojos se volvieron más grandes y sensibles a la oscuridad, su piel adoptó un tono pálido y translúcido, y su cabello creció tan largo y fino que parecía hecho de seda. Pero lo más inquietante fue que la araña no murió después de morderla. En cambio, se introdujo bajo su piel y comenzó a vivir dentro de ella. Con el tiempo, la araña creció dentro del cuerpo de Erindra, alimentándose de su sangre y energía vital. A cambio, le otorgó un poder inimaginable, la capacidad de tejer hechizos y maldiciones directamente desde su propio ser. Los conjuros tejidos en carne. Erindra desarrolló una técnica única para lanzar hechizos. Cuando quería maldecir a alguien, extendía sus largos dedos y dejaba que la araña, ahora gigantesca, se moviera bajo su piel. Los hilos que producía no salían de su abdomen, sino de pequeñas aberturas en sus muñecas y cuello. Estos hilos eran invisibles para el ojo humano, pero quienes los tocaban juraban sentir una textura pegajosa y fría, como si estuvieran hechos de sombras líquidas. Cada vez que tejía un hechizo, Erindra sufría terribles dolores. Se decía que la araña estaba consumiendo lentamente sus órganos internos, reemplazándolos con telarañas. A pesar de esto, la bruja no podía detenerse. Cada conjuro que lanzaba la llenaba de una euforia oscura, como si la araña le susurrara secretos antiguos desde el interior de su cuerpo. Algunos de sus hechizos más famosos incluían el velo de araña, una maldición que cubría a la víctima con una red invisible, atrapando su alma en un estado de letargo eterno. Quienes caían bajo este hechizo se convertían en marionetas sin voluntad, moviéndose solo cuando Erindra tiraba de los hilos.
El abrazo del parásito, un conjuro que implantaba una pequeña araña en el cuerpo de la víctima. Esta araña crecía lentamente, alimentándose de sus pensamientos y emociones hasta que la persona quedaba completamente vacía. El tejido del caos, un ritual en el que Erindra tejía una red gigante en el cielo nocturno, distorsionando la realidad misma. Durante estas noches, los árboles caminaban, los ríos fluían hacia atrás y las personas veían reflejos de sus peores miedos en cada superficie. El precio del poder. A medida que pasaban los años, el cuerpo de Erindra comenzó a cambiar de manera grotesca. Su piel se volvió tan fina que se podían ver las formas de la araña moviéndose debajo. Sus extremidades se alargaron, y sus uñas se convirtieron en garras afiladas. Incluso su voz cambió, adoptando un tono chirriante que parecía provenir tanto de ella como de la criatura dentro de su cuerpo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, durante un ritual especialmente oscuro, Erindra sintió un dolor insoportable. La araña, ahora tan grande como un perro, finalmente rompió su piel desde adentro. Lo que emergió no era solo una araña, sino una criatura híbrida, mitad araña, mitad mujer, con ojos múltiples y un cuerpo cubierto de seda negra. La gente del pueblo aseguraba que Erindra ya no existía, que había sido completamente consumida por la araña. Pero otros juraban haberla visto en los bordes del bosque, observándolos con sus ojos multifacéticos mientras tejía nuevas redes de maldiciones. El legado de Erindra. Hasta el día de hoy, se dice que en las noches de luna nueva, cuando el bosque está envuelto en una niebla densa, se pueden escuchar risas chirriantes y el sonido de algo arrastrándose entre los árboles. Quienes han tenido el infortunio de cruzarse con la criatura aseguran que parece estar hecha de seda y sombras, y que sus ojos brillan con una luz fría y cruel. Algunos creen que Erindra sigue viva, atrapada en algún lugar entre la realidad y el inframundo, mientras su araña continúa tejiendo hechizos que afectan a los vivos. Otros dicen que es solo una advertencia, una historia para recordar que jugar con fuerzas desconocidas puede tener consecuencias que nadie está preparado para enfrentar. Esta historia surrealista explora el lado más oscuro y grotesco del vínculo entre una bruja y su araña, llevando al extremo las ideas de sacrificio, parasitismo y poder sobrenatural.